Si la encontró, entonces le daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, que el Señor bendiga, ¿cierto?, la lectura de su palabra, y ahora el Señor nos llene de su gracia para poder hablar de ella. Este siempre es uno de los momentos más difíciles de cada predicador, ¿cierto? Es como empezar a hablar, ¿cierto?, de la palabra del Señor. A veces, ¿cierto?, se nos tupen las palabras, pero Dios nos ayuda en esta hora, ¿cierto?, a poder hablar unos minutos, ¿cierto?, de esta palabra que es bendita. Bien, mire que el apóstol Pedro, escribiendo, ¿cierto?, esta segunda carta, dicen algunos que desde Roma, ya a punto de morir, ¿cierto?, le escribe esta carta a las iglesias que están en el Asia Menor. Y cuando escribe, ¿cierto?, pensando en esto, pensando en los últimos días que tiene, y como ministro del Señor le quiere dar unos consejos, ¿cierto?, a la iglesia, quien quizá en algún tiempo más no iba a contar con su presencia, con sus consejos, y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿cierto? Cuando nuestros padres, ¿cierto?, quizás a punto de morir o cuando le queda poco tiempo de vida, tratan de entregar mayor sabiduría a nosotros para que nosotros podamos vivir, ¿cierto?, nuestra vida cuando ellos no estén. Cuando los papás están, es súper fácil vivir la vida. Créanme, ¿cierto?, que yo he pasado de una etapa a otra. Cuando uno tiene a su padre, ¿cierto?, y tiene algún problema, tiene alguna dificultad, va y corre y le cuenta a su papá o le cuenta a su mamá, con quien tenga más confianza, ¿cierto? Y cuenta y con él encuentra ayuda para poder seguir adelante, ¿cierto?, en la vida. Pero cuando no están, ¿cierto?, los padres, es distinto. Uno se siente solo, se siente que le falta sabiduría, que quizás se está equivocando en muchas decisiones y no tiene muchas veces a quien preguntarle. Por eso siempre nosotros aconsejamos, ¿cierto?, quienes llevamos un tiempo más en el Evangelio, a que estas cosas, ¿cierto?, se las llevemos al Señor, y también muchas veces le decimos también que lo lleve a siervo del Señor, a nuestro pastor, para que pueda tener, ¿cierto?, un consejo con sabiduría del Señor. Y este es el consejo que le daba el apóstol, ¿cierto?, Pedro, a su iglesia, a las iglesias que estaban en Asia a punto de morir, ¿cierto? Le dice, ya viendo, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, ¿cierto? Así que, parte, ¿cierto?, este versículo, así que, contando lo anterior, ¿cierto?, desde el capítulo número 2 aproximadamente, cuando empieza a hablar de los falsos profetas, de falsos maestros que se meten, ¿cierto?, con doctrina, con enseñanza equivocada a la iglesia, y no hacen más que causar el resto del error, causar que nos equivoquemos, causar que no conozcamos al Señor, causar, ¿cierto?, que muchas veces desconozcamos, ¿cierto?, quién es Dios, cómo es Dios y cómo Él nos ayuda y nos bendice, cómo Él nos prospera, ¿cierto? Cómo no quizás mencionar algunas palabras. Dios a ti te ha llamado para grandes propósitos, y muchos a veces piensan que esas palabras vienen del cielo, va a ser a pastor, va a ser un músico excelente, le va a ir bien en la vida, va a ser un arquitecto, va a ser un ingeniero, va a ser un médico, tiene todo lo mejor para hacer porque le dijeron que el Señor con él tenía grandes propósitos. Y resulta que el gran propósito que tiene Dios con usted y conmigo es salvarnos. Eso vino el Señor, a eso vino Cristo a la tierra. Por eso Él se despojó de su gloria del cielo, ¿cierto? Y vino a esta tierra para salvarle a usted y salvarme a mí. ¿De qué? De todo, ¿cierto?, lo mal que hacemos. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto nos cuesta servir al Señor? De que día a día, de cada instante, necesitamos del Señor. Y necesitamos de que esta salvación, ¿cómo desperdiciar, dice algunos versículos, esta salvación tan grande, ¿cierto? Porque el sacrificio que hizo Cristo por usted y por mí fue enorme, fue grande. No hay a otra persona, ¿cierto? No hubo otro plan. El único plan que podía salvar a la humanidad entera, ¿cierto?, se cumplió en Jesucristo el Señor. Por lo tanto, ¿cierto?,
Esto es maravilloso, le dice el apóstol, ¿cierto? Vienen falsos maestros enseñando falsas doctrinas, enseñando falsas cosas con el único interés, ¿cierto?, de causar el error, ¿cierto? Y parte de este capítulo 3 habla de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros van a hacer que en el día del Señor, que se acerca, ¿cierto?, más pronto, muchos se pierdan, muchos, ¿cierto?, no reconozcan las señales, muchos no estén apercibidos como las vírgenes, ¿cierto?, que tienen que estar pendientes de la venida del Señor, pendientes de que el Señor vendrá muy pronto. Y muchos, ¿cierto?, y hoy día más, y después de una pandemia de tanto tiempo, muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Muchos están pensando en la cura del COVID y no están pensando de que Cristo viene, de que todas estas cosas, señales, son para usted y para mí, de que el retorno de Cristo es inminente, es luego, es pronto y viene por su iglesia. Por lo tanto, muchas veces, muchas enseñanzas, ¿cierto?, que hay, que por ahí que se ven, y hoy día con la tecnología usted puede ver, ¿cierto?, en Facebook, en YouTube, y uno se sienta quizá una tarde frente al televisor y puede ver millones y millones de prédicas y puede buscar en Google y buscar alguna predicación y va a encontrar millones y millones de prédicas, de sermones escritos, y usted va a tener al alcance de su mano, ¿cierto?, todo tipo, ¿cierto?, acerca de estos materiales, acerca de la Biblia, acerca de la palabra del Señor. Pero dice, ¿cierto?, el apóstol, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Y esto es lo que le preocupaba al apóstol, porque muchos tenían otra enseñanza, que ya el Señor no viene, Cristo no viene, eso para otro tiempo. Hace años se decía eso, ahora ya no se dice eso, ahora ya hay otros pensamientos, hoy día hay otras cosas. El Señor ya no viene, y hoy día hay que prepararse para otras cosas, hay que prepararse para ir a Marte, para ir a la Luna, para que hay vida en otro planeta, porque si se muere va a haber otro planeta, y mucha gente empieza a creer, ¿cierto?, en esta ciencia que se va aumentando día tras día. Pero la palabra del Señor es eficaz, la palabra del Señor es real, ¿cierto? Dice este mismo libro en los primeros versículos, tenemos por lo tanto la profecía más segura, en la cual hacéis bien oír. La palabra del Señor es lo que nos edifica, la palabra del Señor es la que nos convence de pecado, la palabra del Señor es la que nos va arreglando, la palabra del Señor es que nos va instando a ser mejores, porque este es nuestro espejo, la palabra del Señor es la que nos ayuda, ¿cierto?, a darnos cuenta si estamos bien, si estamos mal, no las enseñanzas por ahí, ¿cierto?, que podamos escoger, sino la palabra del Señor, ¿cierto? Mucho dice el versículo número 12, esperando y apresurado para la venida de Dios, el cual en los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán. Está contando lo que va a pasar al fin de los tiempos, de la venida del Señor. Pero nosotros esperamos según sus promesas en los cielos nuevos y tierra nueva, la cual mora la justicia. Por lo cual, amado, esperando estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha. Esta es la misión que le estaba diciendo el apóstol. Ustedes, ¿cierto?, no sean como el resto, que no creen en el Señor ni que vendrá, sino que vendrá el día del Señor. Será terrible. Vendrá el día del Señor y vendrá con juicios. Vendrá con mucha tribulación, con mucho sufrimiento. Para un día, ¿cierto?, como dice el libro, ¿cierto?, Malaquías, un día se verá el justo y el que era injusto. Un día, ese día es el día del Señor. Y ese día del Señor está cercano. Por lo tanto, nosotros debemos, ¿cierto?, dice el apóstol y empieza así lo que hemos leído. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. ¿Cierto? Aquí el apóstol diciendo, yo se lo estoy diciendo ahora. No quiero decir se los dije, no sé si le ha pasado a los más jóvenes, cuando el papá o la mamá le dice algo y después uno llega, ¿cierto?, donde el papá y la mamá y lo único que quiere decir que tenían la razón y uno no quería obedecerle, y ellos dicen, te lo dije que te iba a pasar esto, te lo dije que te iba a caer. Y de él el niño subiéndose al árbol o saliendo a alguna parte, y él le dice, la papá, la mamá dice, te lo dije. Y esto es lo que le está diciendo el apóstol. No quiero decir esto, sino que le estoy diciendo de antemano, esto va a pasar. El cielo va a arder, la tierra será purificada por fuego, lo dice la palabra del Señor, vendrán muchos falsos maestros, se lo estoy diciendo ahora, apercíbanse ustedes, manténgase
en guardia, manténgase conectado con el Señor, manténgase en la gracia del Señor, manténgase usted firme en lo que ha creído. El apóstol Pedro y los apóstoles, lo que leemos, ¿cierto? Los escritores bíblicos que están aquí, que leemos cada servicio y cada instante, ellos se mantuvieron firmes en la fe. Qué difícil será, ¿cierto?, para el apóstol Pedro haber muerto en aquella cruz, ser crucificado, dice la historia, ¿cierto?, en forma inversa, porque no se encontró digno de morir como el Señor, y él murió crucificado, lo crucificaron al revés. ¿Y cuántos otros, cierto, fueron decapitados, como el apóstol Pablo, y tantos otros, cierto, muertos, como Juan, desterrado, que se muriera en la isla de Patmos? Cada uno se mantuvo firme ante la adversidad, firme ante lo que venía. Bendito sea el Señor. ¿Está usted firme? Hermano, hermana, joven, señorita, hermano anciano, voluntario, Dorca, ¿estás firme en la fe? ¿Estás pensando en la venida del Señor? ¿Estás pensando que Dios viene luego, que es inminente, que Él va a llegar luego a este lugar, que luego vendrá por su iglesia? ¿Estás pensando, estás firme en esta hora? Si hoy día viniera el Señor y tocara la puerta de tu vida, ¿estás listo? ¿Estás preparado para partir al cielo? Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo dijo, para mí, el morir es ganancia y el vivir es mucho mejor, por seguir predicando la palabra. No tenía miedo a lo que vendría. Cuando le dijeron que iba a ser, ¿cierto?, llevado a Roma y que iba a sufrir todo ese camino, el apóstol Pablo siguió su camino. Él y cada uno de los apóstoles dieron enseñanzas claras de cómo, ¿cierto?, iban a sufrir cada uno de ellos. Y aún así estuvieron dispuestos a llevar su cruz, estuvieron dispuestos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos días, ¿cierto?, predicando la palabra del Señor. Pronto, ¿cierto?, a ser muerto, el apóstol escribe esta carta, ¿cierto? En vez de estar triste, por cierto, por su muerte, él dice, hermanos, espérense, yo les quiero dejar la última enseñanza. No se fíen de falsos maestros, escudriñenlo todo, preocúpense, sean preocupados por la venida del Señor. El Señor viene por su iglesia, viene por ti, viene por mí. Ya ha venido en esta pandemia por muchos hermanos. Bendito sea el Señor. Pero estás preparado, estás aguardando, estás manteniendo la guardia, estás atento. ¿Qué le pasa a un boxeador cuando baja la guardia? Le llega un golpe. Muchas veces nos pasa eso a nosotros porque no estamos a guardia, no estamos manteniendo, ¿cierto?, la constancia. Bueno, hoy día está todo más relajado, hoy día ya no es como antes, hoy día los servicios son online, ya no es la misma frecuencia, no necesitamos estar tan preparados, no necesitamos estar tan vestidos, no necesitamos estar tan atentos, ¿cierto? Porque total, los servicios son online y no es así. Tiene que estar preparado. Usted y yo tenemos que estar en continuo, constante, preparándonos para, ¿cierto?, para el Señor, para cuando estar preparados para cuando Él diga su nombre, cuando su nombre y mi nombre, ¿cierto?, sea llamado y nosotros podamos decir, sí, amén, sí, Señor, ven pronto. Bendito sea el Señor. Y el apóstol está preocupado, ¿cierto?, de esto, y le dice, hermano, ¿cierto?, así que vosotros sos amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo lo que vendrá de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el amor de inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Y termina su carta con este último verso que es muy hermoso. Y dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea ahora y desde el día de la eternidad. Amén. Para Él es la honra y la gloria. Antes bien, antes que venga todas estas cosas y usted manténgase, ¿cierto?, en la guardia, antes bien, crezcan en la gracia. Crecer en la gracia, manteniéndose, creciendo en la gracia del Señor. Esa debería ser nuestra preocupación, debería ser su preocupación, debería ser la preocupación de todos, manteniendo, ¿cierto?, firme, creciendo en la gracia del Señor. ¿Por qué?
y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos saber del Señor? ¿Cuál es el motivo, cierto, de que usted y yo mantengámonos creciendo, sabiendo del Señor Jesucristo? ¿Qué ganancia hay para usted y para mí, cierto, saber acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos va a motivar a usted y a mí, cierto, saber del Señor? ¿Cuál es la ganancia que tiene el hombre? ¿Cuál es la ganancia que tiene la mujer que se mantiene creciendo en la gracia del Señor? Lo primero, hermano, lo primero es que sin Jesucristo no hay salvación. Si usted no conoce a Jesucristo, usted no es salvo. Porque somos salvos por la fe en Jesucristo. Si usted no cree en el Hijo, dice la palabra del Señor, no tiene al Padre, no hay salvación para usted y no hay salvación para mí. ¿Y cómo voy a ser salvo, hermano, si no le conozco, si no sé quién es, si no sé cómo es su sustancia, si no es cómo es Dios, si no sé lo que Él quiere de mí? ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Cómo voy a creer ser salvo si no conozco a Jesucristo? Yo necesito creer en Jesucristo, y para creer en Jesucristo necesito saber quién es, ¿cierto? Y aquí podríamos enumerar muchas cosas, ¿cierto? Si quizás en alguna parte que podamos hacer una predicación más participativa, podríamos enumerar muchas cosas. ¿Quién es? Primero es Dios. Debo saber que Jesucristo es Dios. ¿Quién más es, cierto? Es mi Salvador. Él me salvó, Él murió por mí. Bendito sea el Señor. No sé cuánto a usted se le ocurrirá ahí, pero también, cierto, nuestro ayudador es quien me ha ayudado, es quien me ha bendecido, es quien me ha fortalecido, aquel que me ha levantado, aquel que ha sacado, cierto, mi vida del hoyo. Yo necesito, y usted necesita saber quién es Jesucristo. Es importante, es imprescindible que le conozcamos a Él. Cuando Jesucristo vino, le dijeron, ¿y tú a qué has venido? Y Él dice, cierto, yo he venido para que lo conozcan a Él. Ese fue su propósito, vino a esta tierra para que te conozcan a ti, cierto, le dice al Padre, y para que sepan todos que tú me has enviado. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Yo no sé qué ha hecho Jesucristo con usted. Yo no sé si usted le conoce realmente como Él es. No sé qué se ha pasado su vida, pero dice la palabra del Señor, antes bien, antes que sucedan otras cosas, antes que usted se preocupe de otras cosas, manténgase creciendo en la gracia del Señor Jesucristo, conociéndole, en el conocimiento del Señor. Bendito sea el Señor. No sé cuál se ha pasado su vida, cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio, cuánto tiempo ha estado congregándose, creyendo, ¿cierto?, en este Evangelio. Pero le hago esta pregunta: ¿cuánto tiempo cree usted que ha pasado conociendo al Señor? ¿Cuánto tiempo de su vida cristiana ha pasado conociendo al Señor? ¿Sabe lo que piensa? ¿Sabe lo que quiere para su vida? ¿Sabe lo que está dispuesto a hacer por usted? ¿Sabe en qué momento usted puede recurrir a Él? Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Sabe que es necesario que usted y yo le conozcamos a Él. No podemos seguir adelante si no le conocemos a Él. Usted no puede seguir, cierto, su vida cristiana si no le conoce a Jesucristo, si no sabe quién es Él, qué es lo que quiere para su vida, por qué Jesucristo lo llamó, por qué murió por usted, qué encontró en usted. Muchos dirán, no, en mí no encontró nada así. Eso es real, pero también algo encontró en nuestro corazón. Recuerde que Él conoce las cosas antes que pasen. Por lo tanto, antes, ¿cierto? Y desde el principio de la fundación del mundo, ¿cierto? Dice el salmista, ¿cierto? Mi embrión vieron tus ojos. O sea, de mucho antes, ¿cierto?, de que usted llegara al Evangelio y yo llegara al Evangelio, Él ya nos conocía, Él ya nos predestinó para esta salvación, Él ya sabía lo que usted iba a hacer y lo que yo iba a hacer. Por lo tanto, algo hay en nosotros que agradó al Señor. Será su forma de servir, será su forma de pensar, será su forma de vivir, será su forma, ¿cierto?, de actuar. Pero aún así usted necesita saber y acercarse al Señor Jesucristo. Hay dos formas para acercarse al Señor. Dos formas. No existen más formas, existen dos formas para acercarse al Señor. La primera es por su palabra. No hay, ¿cierto? Y la más importante es la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo le dedica usted
a este libro sagrado. ¿Sabe usted que a los primeros cristianos se les llamaba, cierto, los hombres y las mujeres del libro? Porque para donde andaban, andaban con su libro, leían ese libro, estaban pendientes de lo que decía el libro. Por eso eran llamados los hombres del libro. Hoy día con la tecnología, muchos no andan con el libro. Muchos leen la Biblia, cierto, con el teléfono, pero ahora los veo conectados con el teléfono, entonces no sé si leyeron o no leyeron la palabra del Señor. Pero se les conocía a los hombres y las mujeres como del libro. Es importante. Muchos murieron por este libro. Muchos murieron ya muertos, ¿cierto? Por llevar este libro a otras naciones, por llevar este libro a otros pueblos, por hacer traducciones, ¿cierto? A otro idioma. Bendito sea el Señor. Pero la primera forma, ¿cierto?, de que usted y yo podamos conocer al Señor es por su palabra. Recuerde, por lo tanto, tenemos la profecía más segura en cual hacéis bien oír. Primera de Pedro, aquí en segunda de Pedro, en este primer capítulo, en la cual hacéis bien oír la palabra del Señor. Es penetrante, ¿cierto? Más penetrante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma y llega hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, usted tiene que acercarse y yo tengo que acercarme a la palabra del Señor. No puede estar este libro lejos de mí. No puede estar este libro, ¿cierto?, guardado en una estantería, sino que tiene que estar en continuo, ¿cierto?, abierto y leyéndolo para poder conocer de Él. No existe, ¿cierto?, otra forma más importante que conocer a Dios, que es por su palabra. Bendito sea el Señor. Que Dios nos guarde en esta hora. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, debiera usted, debiera yo, ¿cierto?, preocuparnos, ¿cierto?, de crecer en la gracia del Señor, conocerle a Él. Él ha dado todo por nosotros. Bendito sea el Señor. Y tenemos, ¿cierto?, un verso tan maravilloso como es Juan 3:16, ¿cierto?, que causa impacto en mi vida acerca de leer y cómo demuestra su amor para con nosotros. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos llene de su gracia. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer usted y lo primero que tengo que hacer yo, acercarme a su palabra, meditar en ella, preocuparme de ella, qué es lo que dice, qué quiere decir, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, algo tan maravilloso nosotros los pentecostales, que es el Espíritu Santo, que nos guía, que nos ayuda a interpretarla, que nos ayuda a entender, ¿cierto?, quizás muchos pasajes difíciles que el mismo apóstol aquí dice. Mire, dice en el versículo número 15 del capítulo 3, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales indoctos, ¿cierto?, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Eso quiere decir que no todas las palabras son fáciles, no todas las palabras yo las voy a pescar y leer y voy a entender al tiro lo que dice, pero tenemos en nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Hermano, usted ora cuando lee la palabra y el Espíritu Santo le va a ayudar a dar entendimiento a la palabra del Señor, porque el Señor no ha dejado solo, sino que ha mandado el Consolador para guiarnos. Por lo tanto, si ya hay algo que usted no entiende, porque muchos dirán: no, es que yo la leo y no entiendo todo lo que dice. Bienvenido al mundo, ¿cierto?, de los que leemos la Biblia, porque no la entendemos toda. Es normal, le va a pasar, pero tenemos algo maravilloso, que es el Espíritu Santo, que nos va a guiar, que nos va a tocar nuestros corazones, que el Señor nos va a hablar por sueños, nos va a hablar por diferentes formas, hacernos entender la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Decir que se ha encontrado con algún pasaje difícil, ¿cierto?, pide al Señor que le revele. El Señor, ¿cierto?, escucha nuestras peticiones, les puede ayudar. Y la segunda cosa que tiene que hacer, ¿cierto?, un cristiano para seguir creciendo en la gracia, ¿cierto? La primera es la palabra, la segunda es la fe. Bendito sea el Señor. Es la fe. La segunda es la fe. Bendito sea el Señor.
Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Cierto? Preocúpese usted de estar escuchando la palabra del Señor, escuchando la predicación, atento a lo que se está hablando. Muchas veces quizás, y ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿cierto? En estos tiempos que nos conectamos, ¿cierto? Así online, que a veces, ¿cierto? Estamos conectados, pero no estamos conectados. Se está predicando y uno tiene quizás ahí la cámara prendida o apagada, pero no está. Bendito sea el Señor. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en todo este tiempo que muchas veces, ¿cierto? He estado ahí, pero no he estado ahí. Y la palabra del Señor habla, ¿cierto? Que la segunda opción para conocer al Señor es por la fe. Por lo tanto, tengo que oír la palabra del Señor. Tengo que escuchar la palabra del Señor. Tengo que centrarme en la palabra del Señor. Tengo que poner mi atención en la palabra del Señor. Porque si no pongo atención a lo que se está diciendo, a lo que se está exhortando, ¿cierto? No voy a crecer en la gracia del Señor. No voy a crecer. Si no voy a escuchar la palabra del Señor, no voy a crecer, no voy a ir en aumento. Y el Señor nos manda a ir en aumento y creciendo en la gracia del Señor. Bendito sea el Señor. Y el conocimiento del Salvador Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Miren esta hora, ¿cierto? Job, en el capítulo 42, en el verso 5, dijo estas palabras: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Mire la diferencia, ¿cierto? De un hombre antes y un hombre después de conocer a Dios. Antes él había oído del Señor. Usted y yo hemos oído del Señor. El mundo entero ha oído de Dios. El mundo entero, ¿cierto? En cualquier parte del mundo que esté, ha oído del Señor. ¿Cierto? La iglesia se ha preocupado a través de estos 2000 y tantos años de predicar la palabra del Señor. Nosotros somos una de las iglesias que salimos a la calle a predicar la palabra del Señor. Por lo tanto, las poblaciones en las cuales nosotros vivimos, nos desarrollamos, podemos decir que han oído del Señor. Y Job dijo estas palabras, ¿cierto? De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Cuando él tuvo el encuentro con Jesucristo, cuando él tuvo el encuentro con Dios, cambió su vida. Ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Y sigue diciendo, ahora me aborrezco. Toda mi vida pasada, ¿cierto? La miró como a la nada, Job. Todo lo que tuvo, Job lo miró como a la nada. Ahí entendió, ¿cierto? Lo bueno que había sido Dios todo este tiempo. Ahora conozco al Señor. Pero el Señor le tuvo que decirle, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo junté las aguas, hice los mares? ¿Dónde estabas tú? Bendito sea el Señor. Dios nos ayude. Dios nos llene de su gracia. Y quizá en esta hora Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, ¿dónde estabas tú, hermano o hermana, cuando Dios hizo todo esto? Usted y yo necesitamos conocer al Señor Jesucristo más íntimamente. Que yo no estoy diciendo que quizá usted no lo conozca, pero quizás, ¿cierto?, ha estado estancado, ha estado paralizado este tiempo de pandemia, no creciendo en la gracia del Señor y en el conocimiento del Señor Jesucristo, quien es, ¿cierto?, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es, cierto, nuestro Salvador? Usted necesita y yo necesito imperiosamente del Señor. Necesitamos crecer en la gracia del Señor. Necesitamos crecer, ¿cierto? Porque cuando crecimos en la gracia del Señor, tenemos, ¿cierto?, más Espíritu Santo. Y cuando hay más Espíritu Santo, entonces le hablamos a las personas. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Bendito sea el Señor. Recuerde que esta salvación no es para algunos, es para todos el llamado. Para todos cuantos Dios llamar, dice su palabra. Bendito sea el Señor. Dios nos ayuda en esta hora. Yo le invito, ¿cierto?, que en la oración que nos postremos en esta hora, ¿cierto?, pongamos nuestro corazón al Señor, pongamos nuestro entendimiento en las plantas del Señor y nos dispongamos, ¿cierto?, a crecer. Yo no sé si usted quiere seguir como lo ha hecho hasta este tiempo, cómo ha estado su vida espiritual en esta pandemia o en estos últimos años, en los últimos meses, pero la orden del Señor es que crezcamos. Crezca usted, hermano, y crezca yo, ¿cierto?, en el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Simplemente para entender a nuestro Dios y cómo, ¿cierto?, Él nos llamó a esta misericordia y cómo Él bendijo nuestra vida y cómo Él va a seguir adelante con su plan. Y cómo así podemos entender usted y yo, ¿cierto?,
muchas veces, ¿cierto?, interpretar las cosas que pasan en este mundo. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano, manténgase en guardia y creciendo en la gracia del Señor. La única forma de mantenerse en guardia es creciendo en la gracia del Señor. Que usted no le metan el dedo en la boca, ¿cierto? Una forma de decirlo es que usted, ¿cierto?, se prepare en la palabra del Señor, busque del Señor y conozca a Jesucristo por la palabra y por la fe. Bendito sea el Señor para Él, ¿cierto?, que me da esta oportunidad, sea honra y gloria desde hoy y para siempre.